La obsesión por la hipoteca a 15 años es uno de los dogmas más dañinos y menos cuestionados en el mundo de las finanzas personales modernas. Se nos presenta como el estándar de oro de la madurez económica. Una medalla al honor para aquellos que tienen la disciplina de sacrificar su nivel de vida, hoy a cambio de la promesa de ser dueños totales de sus cuatro paredes en la mitad del tiempo tradicional. Sin embargo, esta supuesta sabiduría es en realidad un espejismo matemático alimentado por el ruido mediático y la simplificación excesiva de supuestos expertos que prefieren darte una regla de oro antes que enseñarte a pensar de forma sistemática. El mito central que sostiene esta trampa es que el ahorro de intereses es el único indicador de éxito. Nos dicen con insistencia que miremos cuánto dinero le estamos regalando a la entidad bancaria en 30 años frente a lo poco que pagaríamos en 15. Y aunque es cierto que los números de los intereses brutos son impactantes, son también una cortina de humo que oculta la pérdida más devastadora de todas: el costo de oportunidad de tu capital y el poder corrosivo de la inflación sobre la deuda a tasa fija. Si te limitas a mirar la cantidad de intereses pagados, estás viendo apenas la mitad de la ecuación, mientras el resto del ecosistema financiero se aprovecha de tu falta de visión periférica. Es una estrategia de mercadotecnia disfrazada de prudencia, diseñada para personas que confunden la seguridad emocional con la eficiencia financiera. Y si no logras desmantelar esta creencia hoy, podrías terminar trabajando una década extra, simplemente por haber seguido un consejo que sonaba responsable, pero que era matemáticamente mediocre. La verdadera razón por la que los predicadores financieros insisten en el préstamo a corto plazo no es porque sea la mejor forma de maximizar tu riqueza, sino porque no confían en tu comportamiento humano básico. Te tratan como a un individuo incapaz de gestionar su propia liquidez, alguien que necesita una obligación externa para no derrochar cada centavo que le sobra. La hipoteca a 15 años es, en esencia, una camisa de fuerza financiera. Te obliga a ahorrar de la manera más ineficiente posible, inmovilizando tu dinero en un activo que no genera flujo de caja y que es extremadamente difícil de convertir en efectivo cuando la vida se pone complicada. Al aceptar un pago mensual mucho más elevado, estás sacrificando voluntariamente tu flexibilidad y tu capacidad de reacción ante las crisis a cambio de un retorno garantizado que, en la mayoría de los casos, es muy inferior a lo que el mercado de valores ha ofrecido históricamente, de manera consistente. Estás entregando tu mayor ventaja competitiva, que es el tiempo, a una institución que sabe perfectamente que ese capital vale mucho más en sus manos que atrapado en los cimientos de tu propiedad. El marketing financiero te ha convencido de que la deuda es un mal absoluto que debe ser extirpado lo antes posible. Pero la realidad es que la deuda hipotecaria es una de las pocas herramientas que permiten al ciudadano promedio utilizar el dinero de otros para protegerse contra la devaluación de la moneda. Siempre que sepa cómo utilizar el diferencial de capital de manera inteligente y sistemática, si decides ignorar las matemáticas y seguir el camino de la gratificación moral de una casa pagada de forma prematura, te arriesgas a llegar a la edad de jubilación con un patrimonio neto impresionante sobre el papel, pero con una liquidez nula que te obligará a seguir trabajando o a vender tu hogar para poder cubrir tus gastos básicos. Esta es la paradoja de la riqueza invisible. Personas que parecen ricas porque poseen sus casas, pero que son financieramente frágiles porque todo su esfuerzo se concentró en un solo activo y líquido. El sistema está diseñado para que te sientas virtuoso mientras tomas decisiones que benefician el perfil de riesgo del banco más que tu propio crecimiento patrimonial. La urgencia de este análisis radica en que el tiempo es el único recurso que no puedes refinanciar.
Cada mes que pasas inyectando capital extra en una hipoteca de bajo interés, es un mes que has perdido de capitalización en activos que crecen a un ritmo superior. No se trata solo de dinero, sino de la libertad de elección que pierdes al encadenarte a una obligación mensual asfixiante bajo la falsa premisa de la disciplina. En los próximos párrafos, vamos a desglosar por qué lo que parece el camino más seguro es, en realidad, el más arriesgado para tu futuro a largo plazo. Y cómo una tercera vía, ignorada por la mayoría de los gurús, es la que realmente construye fortunas generacionales sin sacrificar tu tranquilidad en el presente. La verdadera razón por la que la mayoría de las personas se inclinan instintivamente por la opción de Jake no es matemática, sino biológica. Nuestro cerebro está programado para buscar la eliminación de amenazas, y en el mundo moderno, una deuda de cientos de miles de moneda local se siente como un depredador acechando en la oscuridad. Esta respuesta de lucha o huida nos empuja a querer liquidar el préstamo lo antes posible para recuperar una sensación de seguridad. Sin embargo, en el complejo ecosistema de las finanzas sistémicas, este instinto de supervivencia es precisamente lo que nos lleva a cometer un error de cálculo monumental. Lo que los defensores de la hipoteca a corto plazo ignoran es la economía conductual y el concepto de la ilusión nominal. Cuando Jake decide inyectar cada centavo extra en su casa, está tomando una decisión basada en el miedo, no en la optimización. Está ignorando que su deuda a una tasa fija es en realidad un activo en un entorno inflacionario. El dinero que Jake paga hoy tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el dinero que Mia pagará dentro de 25 años. Al acelerar sus pagos, Jake le está devolviendo al banco dinero caro hoy, en lugar de permitir que la inflación erosione el valor real de su deuda y pagarla con dinero barato en el futuro. Es una transferencia de riqueza silenciosa desde el bolsillo del propietario hacia la institución financiera, disfrazada de virtud y disciplina personal. El costo de oportunidad es la pérdida invisible que desangra el patrimonio de Jake sin que él se dé cuenta. Cada vez que él realiza ese pago adicional de 678, está obteniendo un rendimiento garantizado igual a su tasa de interés. Supongamos un 6%. Para la mentalidad convencional, un 6% garantizado suena excelente, pero para el estratega sistémico, es una limitación artificial del crecimiento. Mia, al colocar ese mismo capital en un fondo indexado que sigue el mercado general, está apostando por el crecimiento de la productividad humana y la innovación empresarial, que históricamente han superado con creces el costo de cualquier hipoteca residencial. El diferencial entre el rendimiento del mercado y el costo de la deuda es el margen donde se construyen las verdaderas fortunas. Además, existe un componente fiscal que casi nadie menciona en las charlas de café. Al reducir el saldo de la deuda tan rápidamente, Jake pierde la capacidad de deducir los intereses de sus impuestos de manera más eficiente, lo que aumenta su tasa impositiva efectiva y reduce aún más su rendimiento real. Mientras tanto, Mia mantiene su liquidez, permitiendo que su capital trabaje en un entorno donde los intereses compuestos se aplican sobre una base cada vez mayor, en lugar de quedar atrapados en ladrillos y cemento que no generan ni un solo centavo de flujo de caja adicional hasta que la casa se vende. La trampa de la iliquidez es quizás el peligro más subestimado del enfoque de 15 años. Imaginemos un escenario donde la economía se detiene, y tanto Jake como Mia pierden sus empleos en el año 12. Jake ha sido extremadamente disciplinado y ha acumulado una enorme cantidad de capital en su vivienda, pero su obligación mensual sigue siendo de $2,700. Si no puede pagar, el banco no se preocupará por cuánta equidad tiene. Iniciará el proceso de ejecución. El dinero de Jake está atrapado y no puede usarse para comprar alimentos o pagar servicios básicos,
sin pasar por un proceso lento y costoso de préstamo con garantía hipotecaria, el cual probablemente le sea denegado precisamente por no tener ingresos. Mía, por el contrario, tiene un pago obligatorio mucho menor de 2022 y cuenta con un fondo de inversión líquido de más de 100,000 para ese momento. La flexibilidad no es solo una comodidad, es una red de seguridad real. La riqueza de Jake es una cifra en un papel que requiere vender su techo para materializarse. La riqueza de Mía es un sistema dinámico que le otorga opciones. Esta es la transición fundamental de trabajar para el dinero a gestionar un sistema. Entender que el objetivo no es deber nada, sino controlar activos cuyo rendimiento sea superior al costo del capital utilizado para adquirirlos. La paz mental de Jake es una construcción emocional basada en la ausencia de deuda. La paz mental de Mía es una realidad financiera basada en la abundancia de liquidez y la diversificación de riesgos. Para transformar la teoría en un patrimonio tangible de 7 cifras, debemos dejar de lado los sermones sobre la voluntad y abrazar la ingeniería financiera. La diferencia entre el éxito de Mía y el fracaso de Marcus no reside en una mayor fuerza moral, sino en la creación de un sistema que hace que la decisión correcta sea la única opción posible. El primer paso de este algoritmo es la evaluación racional del diferencial de tasas. Antes de firmar cualquier documento, debes comparar el costo de tu deuda con el rendimiento esperado del capital. En casi cualquier entorno económico moderno, una hipoteca a 30 años con una tasa fija actúa como una posición corta contra la moneda. Estás apostando a que el dinero valdrá menos en el futuro y que puedes obtener un rendimiento mayor invirtiendo tus excedentes que pagando por adelantado un préstamo que la inflación está devorando por ti. Si la tasa hipotecaria es inferior al promedio histórico de retorno del mercado de valores, el 30 años es la base lógica sobre la cual construirás tu fortaleza. Una vez establecida la estructura del préstamo, el segundo paso consiste en utilizar una calculadora de amortización para identificar con precisión quirúrgica el diferencial mensual. Debes saber, hasta el último centavo, cuál sería la cuota de una hipoteca a 15 años y compararla con tu cuota actual. Esa diferencia, que en nuestro análisis fue de 678, no es dinero extra para tu presupuesto mensual. Es el capital de trabajo de tu sistema de riqueza. Y debe ser tratado con la misma obligatoriedad que el pago de la propia casa. El tercer paso es el corazón del sistema y el punto donde la mayoría de las personas fallan, la automatización absoluta de la disciplina. La psicología conductual nos enseña que el dinero que permanece en una cuenta corriente tiene una probabilidad del 100% de ser gastado. Por ello, debes configurar una transferencia electrónica programada que se ejecute el día exacto en que se debita tu hipoteca o el día posterior al cobro de tu salario. Este dinero debe salir de tu vista antes de que tu cerebro tenga la oportunidad de inventar necesidades artificiales o de racionalizar un gasto excepcional. El objetivo es eliminar el factor humano de la ecuación. Si tienes que decidir invertir cada mes, eventualmente dejarás de hacerlo. Si el sistema decide por ti, la riqueza se vuelve inevitable. El cuarto paso es la selección del vehículo de inversión adecuado. No busques la complejidad ni intentes predecir qué sector será el próximo ganador. La estrategia exige un fondo indexado de bajo costo, que replique el mercado bursátil total o el índice de las 500 empresas más grandes de la economía. Es imperativo que la comisión de gestión sea mínima, idealmente inferior al 0,1% anual, ya que los costos excesivos son el parásito que destruye el interés compuesto a largo plazo. No estás apostando. Estás participando en el crecimiento sistémico de la productividad global. El quinto paso requiere una virtud que es escasa en la era de la gratificación instantánea: la inacción estratégica.
Una vez que el sistema está configurado y el capital fluye hacia el mercado, tu única responsabilidad es no interferir. La magia de la capitalización compuesta es exponencial, lo que significa que la mayor parte del crecimiento ocurre en la última etapa del periodo de 30 años. Retirar capital para una remodelación innecesaria, un vehículo nuevo o cualquier otra forma de consumo disfrazado de inversión destruye el impulso matemático y te devuelve al punto de partida. Debes aprender a ver tu cuenta de inversión como una caja fuerte cuyo temporizador solo se abrirá en 3 décadas. Finalmente, el sexto paso es el escalonamiento de la eficiencia. A medida que tu carrera progrese y tus ingresos aumenten debido a la inflación o a promociones profesionales, no permitas que tus gastos se expandan para llenar ese nuevo espacio. Incrementa la cantidad de tu transferencia automática de forma proporcional a tus aumentos salariales. Si bien el sistema funciona con el diferencial original, acelerar la inversión en los años intermedios puede reducir drásticamente el tiempo necesario para que tus activos líquidos superen el valor total de tu deuda hipotecaria. Al seguir estos 6 pasos, dejas de ser un deudor que intenta escapar de un banco para convertirte en un gestor de capital que utiliza el tiempo y el sistema bancario como herramientas de expansión patrimonial. Al llegar al año 30, el telón de las suposiciones se levanta y revela una disparidad patrimonial que ninguna intuición emocional podría haber previsto. Jake, el estandarte de la responsabilidad tradicional y el discípulo más fiel de los predicadores financieros, camina por los pasillos de su casa con la satisfacción de no deberle ni un solo centavo a nadie. Ha vivido con su propiedad totalmente pagada desde hace 15 años y, durante esa segunda mitad del camino, intentó recuperar el tiempo perdido invirtiendo con fervor cada mes. Su patrimonio total, combinando el valor de su vivienda preciada y sus ahorros acumulados de forma tardía, alcanza la respetable cifra de 1.685.000. Para los estándares de cualquier análisis superficial, Jake es un triunfador rotundo. Sin embargo, su éxito es en realidad un fracaso comparativo cuando se coloca frente al espejo de la eficiencia sistémica. Mia, quien fue vista por muchos como alguien menos disciplinada por mantener una deuda durante 3 décadas, llega a la misma meta con una realidad financiera radicalmente superior. Su casa también está libre de cargas en este punto, pero su cuenta de inversión no es un simple complemento, sino una fortuna independiente que ha estado multiplicándose en silencio desde el primer día. Con un patrimonio total de 2.295.000, Mia se encuentra 610.000 por delante de Jake. Esa diferencia masiva no es un error de redondeo. Es el costo de una década de jubilación anticipada, el valor de una segunda propiedad o un legado educativo completo para las siguientes generaciones. Jake ganó el juego visible de las apariencias y la seguridad psicológica, pero perdió de forma estrepitosa el juego invisible de las matemáticas y la libertad absoluta. Este análisis nunca trató realmente sobre tipos de interés o plazos de amortización. Trató sobre la arquitectura de la libertad y la gestión estratégica de la opcionalidad. La mayoría de las personas pasan su vida intentando ahorrar dinero sin entender que el capital es un recurso dinámico, que se marchita si se mantiene estático en un activo ilíquido. La seguridad real no proviene de un techo que no puedes convertir en efectivo rápidamente sin quedarte en la calle. La seguridad emana de poseer un capital líquido, diversificado y productivo que trabaje para ti mientras duermes. El sistema de Mia es superior no solo porque termina con más dinero en el balance final, sino porque durante 30 años ella tuvo el control total de su vida. Si surgía una oportunidad de negocio única, ella tenía el capital disponible. Si una emergencia médica golpeaba a su familia, ella tenía la liquidez para responder sin pedir permiso a un banco. Jake,
Por el contrario, estaba encadenado a un pago obligatorio masivo que limitaba cada una de sus decisiones vitales en nombre de una supuesta virtud. La hipoteca a 15 años es el refugio de quienes temen su propia falta de control y necesitan que una institución externa les imponga una conducta. La estrategia de 30 años sumada a la inversión. Automatizada es el manifiesto de quienes comprenden que el sistema financiero está lleno de ineficiencias que pueden ser explotadas por quien posee la paciencia y el método correctos. La verdadera riqueza no es el objeto que posees, sino la cantidad de mañanas que puedes enfrentar sin tener que vender tu tiempo o tu tranquilidad. La transformación patrimonial comienza en el preciso instante en que dejas de ser un espectador pasivo de tus cuentas bancarias, para convertirte en el ingeniero jefe de tu propio ecosistema financiero. La brecha de más de 600,000 que separa a Mia de Jake no nació de un golpe de suerte, de una apuesta arriesgada en el mercado o de una herencia inesperada. Nació de una configuración inicial que tomó menos de una hora y de la disciplina inquebrantable de no interferir con un sistema automatizado durante 3 décadas. Suscribirse a este canal no es un simple acto de apoyo a un creador de contenido. Es el primer paso simbólico hacia una existencia gestionada, bajo la lógica de la riqueza sistemática, alejándote del ruido de los medios tradicionales que se benefician de tu miedo y de tu ignorancia matemática. Sí, estamos aquí para desmantelar las verdades a medias y entregarte las herramientas de análisis que el sistema prefiere que ignores para mantenerte en la mediocridad financiera. El próximo paso en tu evolución te espera en nuestro siguiente análisis, donde exploraremos otra trampa invisible que podría estar drenando tu potencial de crecimiento sin que te des cuenta. No aspires a ser el más sacrificado. Aspira a ser el que tiene el mejor sistema, porque al final del camino, los números no tienen sentimientos y la capitalización compuesta no perdona la falta de estrategia. Tu casa puede ser tu hogar, pero solo un sistema financiero inteligente será tu verdadera libertad.